Y este tema de suicidio se llevará en dos partes, esta es su primer parte. La segunda parte se llevará a cabo el 21 de septiembre, también sobre el tema de suicidio, para que vayan anotándolo en su agenda. ¿A quiénes les interesaría venir? Muy bien, pues aquí los esperamos y también pueden visitar la página de Académicos y Profesionistas por la Verdad en Facebook para también retroalimentación. Nos interesa mucho saber sus opiniones. Bueno, el tema que nos toca hoy es el suicidio, como ya lo mencioné. Es un tema, es un problema de salud pública, más allá de una cuestión, un problema tal vez no lo sabemos, es lo que vamos a ver ahorita, filosófico, moral. Y pues Aguascalientes sabemos que es uno de los estados con mayor índice de suicidios en el país. También es importante por eso que abordemos el punto. Me gustaría decir algunas, bueno, voy a hablar sobre el formato del evento. Cada uno de los ponentes tendrá media hora para hablar de su tema, desde el punto de vista psicológico y filosófico. Y después de las intervenciones de ellos vamos a tener un tiempo en el que van a formular preguntas. Ahorita que termine este tiempo van a repartirles papelitos en los que van a poder poner sus preguntas y en ese tiempo también podrán tomarse su segunda taza de café o quienes vengan llegando pues en ese tiempo. Les pedimos que ya cuando empiecen ellos sus exposiciones que eviten lo más posible salir de su lugar para evitar interrupciones. Y ya nuevamente repito, terminando sus intervenciones, pues ya podrán salir a tomar un café, levantarse de sus lugares. Bueno, no es de que no puedan antes, pero que traten de evitarlo lo más posible. También tenemos disponible el área de niños. Para quien tenga niños, es ahí arriba, ¿verdad? Está el área de niños. Eso ahorita que vayamos empezando o desde ya, creo que desde ya pueden llevar a sus niños. Ahorita pues no veo niños aquí, así que creo que ya están allá arriba, ¿verdad? Bueno, voy a iniciar el tema leyendo algunas frases, algunas citas de personajes conocidos acerca del suicidio. Me llamó la atención cuando leí esto, cuando lo investigué, porque hay posturas diversas. Hay citas que lo atacan, hay citas que lo favorecen, personas que lo favorecen, y hay incluso posturas medias. Voy a leer ahorita una de cada uno. Abandonarse al dolor sin resistir, suicidarse para sustraerse de él, es abandonar el campo de batalla sin haber luchado. Eso lo dijo Napoleón Bonaparte. Por otro lado, Albert Camus, un filósofo existencialista, dijo: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Entonces hay posturas diversas, hay pensamientos diversos, y es justo analizarlo desde estos puntos de vista. Estamos acompañados de dos muy conocidos por nosotros, bueno, parte del grupo de académicos, pero también muy expertos en su tema. Tenemos a Fernanda Rojas, ella es filósofa y maestra de filosofía por la Universidad Nacional de Colombia, doctorada en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México,
profesora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, investigadora en filosofía de la religión, especialmente en el pensamiento de Søren Kierkegaard, y recientemente también investigadora en el tema de historia de la Iglesia. Ella nos estará hablando de preguntas filosóficas sobre el suicidio. Y también tenemos a Orlando Medina, psicólogo, maestro en psicología clínica, encargado de la clínica comunitaria del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma, promotor de salud mental y padre, amigo, esposo, así me dio su reseña, y con muy buen sentido del humor también. Bueno, vamos a dar inicio. Antes nos gustaría poner en manos de Dios. Nosotros creemos en un Dios y que Él es el autor de la sabiduría, del conocimiento. Y para quienes nos gusten acompañar, vamos a poner este evento pues en sus manos. Entonces, si me gustan acompañar en esta oración. Pues voy a leer otras dos frases y después damos inicio a las ponencias. El suicidio no es abominable porque Dios lo prohíba. Dios lo prohíbe porque es abominable. Eso lo dijo Immanuel Kant. Y por otro lado, Friedrich Nietzsche dijo: siempre es consolador pensar en el suicidio. De este modo se puede sobrellevar más de una mala noche. Entonces podemos ver posturas muy diversas. Vamos a darle un aplauso a Fernanda Rojas, que será... Orlando, perdón, sí, cierto. Orlando, él hablará sobre el tema ¿quiénes se suicidan? Vamos a darle un fuerte aplauso a Orlando. Bien, muchas gracias por su recibimiento. Bienvenidos quienes nos visitan por primera vez, los que son de casa igualmente. Es un gusto estar acá. Veo rostros conocidos de ámbitos muy distintos y eso me encanta porque me recuerda siempre que nuestra vida tiene un propósito que va necesariamente mucho más allá de nosotros mismos. Y poder estar aquí sentado con ustedes y darles un poquito de lo que nosotros hemos vivido y aprendido en el trabajo, en la escuela, en nuestro ejercicio profesional, pues es increíble, ¿no? El material está hecho especialmente para ustedes. Quien guste nos lo puede solicitar a través de la página de Facebook y con gusto se lo hacemos llegar. Todo el material viene con referencias para quien guste consultarlo con mayor amplitud. Y bueno, no sé si se ve ahí, sí que ahí está, ¿no? Sí. Ese es el corazón de mi participación y yo sé que a muchos nos gustaría que fuese una pregunta fácil de responder y yo trataré de, al final de mi participación, ir redondeando la respuesta para esta pregunta. En toda la presentación van a ver ustedes dosis de sabiduría de la palabra en las cuales yo no voy a ahondar solamente por cuestiones de tiempo, pero todas son en alusión al tema principal. Les doy unas generalidades que son para mí súper interesantes y también terribles de mucha forma, ¿no? De los registros más actuales que tenemos en Secretaría de Salud y en INEGI, tenemos ahí cantidad de suicidios en 2017, que son muchísimos, esto es a nivel nacional, pero además vean, me da gusto que tenemos un auditorio mixto, hombres, es una verdadera lástima lo que está ocurriendo con nosotros porque tenemos una desventaja real en esto del suicidio. 5.323 fueron hombres. El dato es que muchas mujeres lo intentan y pocas lo consiguen. Y de los hombres que lo intentan, casi todos lo
lo consiguen. Somos mucho más violentos hacia nosotros mismos los hombres que las mujeres, ¿no? Más de 800,000 personas se suicidan en el mundo cada año. Eso significa que cada 40 segundos alguien termina voluntariamente con su vida, ¿no? Y este otro dato, pues, nos pega muchísimo en el contexto en el que vivimos, eh, porque prácticamente el 80% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos, ¿no? Lo que luego las organizaciones internacionales denominan países en vías de desarrollo, como lo es el nuestro. Nosotros ocupamos el tercer lugar nacional, con 9 suicidios por cada 100,000 habitantes. El primer lugar lo tiene Chihuahua y el segundo lugar lo tiene Yucatán. El suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años y esto es súper importante. ¿De qué se mueren los jóvenes en el contexto de Aguascalientes, en el contexto de nuestro país? Pues de cosas que tienen que ver con el suicidio, ¿no? Un intento anterior de suicidio es el factor riesgo más importante para las personas. Si ustedes conocen a alguien que haya intentado alguna vez atentar contra su propia vida, pues esa es la gente que más atención debemos de prestarles. Hoy espero que nos alcance el tiempo para poder decirles cómo prestarles atención. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos para este asunto del suicidio? Bueno, son muy diversos también. El primero es acceso a la atención en salud. Lo que ven en la foto es un hospital de los que tenemos aquí luego en los pueblitos en nuestro país, que parecen más bien como casas del terror o casas abandonadas porque tienen poco personal, pocos recursos, pocos medicamentos, poco de todo, ¿no? Es una realidad que en nuestro país se gasta muy poquito del presupuesto federal en el ámbito de la salud. Adicionalmente, del presupuesto asignado a la salud, el porcentaje que se reparte para salud mental es aproximadamente del 2%. Y además de ese 2%, casi todo se va en gasto operativo o en gasto corriente. Lo que quiere decir sueldos, salarios, papelería, renta, luz, agua, teléfono, y muy poquitito de ese dinero se utiliza para prevención en salud mental. El otro factor de riesgo es la disponibilidad de medios para suicidarse. El favorito acá es el ahorcamiento, el envenenamiento y las armas de fuego, y entonces la gente que más acceso tiene a eso, pues también tiene ahí factores de riesgo, ¿no? El sensacionalismo de los medios de comunicación también juega porque pueden favorecer la imitación. El dato más cercano que todos pueden ver es que cuando se estrenó un programa que se llama 13 razones para, se elevó tremendamente la tasa de suicidios entre adolescentes en Estados Unidos. Y pues ahorita acaban de anunciar la tercera temporada para que no la vean, por favor. El otro factor de riesgo es la estigmatización de quienes buscan ayuda. En México tenemos un grave problema de discriminación, en particular para lo que tiene que ver con piel. Si tienes un problema dermatológico, eres discriminado. Si tienes un problema de salud mental, eres mucho más discriminado también, ¿no? Y si tu problema de salud mental tiene que ver con asuntos de suicidio, pues la verdad es que a la gente hasta pena le da reconocer que tienen este tipo de dificultades y eso obviamente pues no facilita que podamos conectar con ellos y recibir ayuda, ¿no? Hay otros factores de riesgo, se los menciono rápido: guerras y desastres, esto es a nivel país, a nivel comunidad; aculturación, que es algo que nos ocurre, cada vez nos parecemos más a los gringos, cada vez queremos ser más como ellos. ¿No me creen? Vean mis tenis. ¿Ustedes creen que estos son hechos en México? Esa destrucción de la cultura que tenemos, en particular en las minorías, es un factor de riesgo alto para cuestiones de suicidio. La discriminación, el abuso, la violencia, las relaciones conflictivas. Ahí vayan ustedes haciendo su lista de verificación de cuáles son los factores de riesgo que cada quien tenemos para que tengamos conciencia de que estamos expuestos, ¿no? A título individual, los intentos de suicidio previos, los trastornos mentales, les voy a decir cuáles al final. No todos los trastornos mentales son necesariamente un factor de riesgo para el suicidio, y deben de saber que el que tengas los factores de riesgo o la enfermedad mental tampoco son una garantía de que tú te vayas a suicidar, porque luego la gente se asusta, ¿no? Por ejemplo, dicen, oye, yo como que tengo depresión.
me suicidaré, ¿cómo en cuánto tiempo? Y bueno, no es así, no, la verdad es que sabemos mucho sobre el suicidio y al mismo tiempo es más o menos como la imagen que tienen ahí en la pantalla. Pues un enredo tremendo, en realidad cuando se hacen las autopsias psicológicas, ¿no? Con quien ya se suicidó, pues se encuentran como a veces montones de razones para que haya llegado a eso y a veces ninguna en absoluto. La gente, la propia familia no se alcanza a explicarse qué es lo que pasó, ¿no? Eh, el consumo nocivo de alcohol o la adicción al alcohol son cosas diferentes, pero en general las drogas y en particular el alcohol tienen que ver con factores de riesgo para el suicidio. Si están al tanto de las noticias más o menos de sociedad actual, bueno, todos los días escuchamos de alguien que lo intentó o alguien que lo consiguió. Y casi siempre allí en el pie de la nota o en algún lugar dice estaba drogado con alcohol o estaba drogado con alguna otra cosa, pero el alcohol es como el que acompaña casi siempre a los rollos del suicidio aquí en Aguascalientes, ¿no? Las pérdidas financieras, los que no tenemos todavía nuestro primer $1,000,000 no nos lo podemos imaginar, pero la gente que ha tenido mucho dinero y que de pronto no tiene nada, también son candidatos muy fuertes para este asunto del suicidio. Eh, las enfermedades crónico-degenerativas también son un factor de riesgo. Desde el momento en el que te dan el diagnóstico, que te dicen usted es diabético y su vida va a cambiar para siempre, y bueno, ojalá te lo dijeran con esa delicadeza. La verdad es que quien ha ido al sector salud, al IMSS, al ISSSTE, etcétera, pues luego el personal está demasiado estresado y suelen no tratarnos con amor, ¿no? Pero desde que te dan el diagnóstico ya se está condicionando tu salud mental, ¿no? Es normal que la gente tenga miedo, que la gente se angustie, incluso que la gente tenga un episodio depresivo leve. Aquí me encantaría, bueno, ya habrá espacio en otro momento para que podamos hacer diferenciación, pero un episodio depresivo leve no es un trastorno depresivo, son cosas diferentes. Digamos que los episodios son normales cuando tenemos cambios abruptos en nuestras vidas, pero el trastorno tiene un carácter más bien crónico o permanente y es el que sí casa más con el asunto del suicidio. También el tener antecedentes familiares de suicidio es un factor de riesgo. Esto a mí la verdad es que me hace como boom así en la cabeza porque cuando se ponen a revisar en el árbol genealógico de quienes se suicida, pues lo que se ha encontrado es que alguien en algún momento también se suicidó. Y ahora que han avanzado muchísimo las ciencias básicas, ¿no? En particular la genética, pues sabemos que hay un gen en particular involucrado en la vulnerabilidad o en el riesgo para conductas suicidas, ¿no? Y bueno, esto para mí es como una luz en el horizonte porque quizás en algún momento podamos tener ahí alguna técnica de manipulación genética que nos permita protegernos también un poco de este asunto del suicidio, ¿no? Problemas de orientación sexual, eh, no necesariamente problemas percibidos por quien tiene, digamos, la duda sobre su propia orientación sexual, eh, pero sí por la evaluación que recibe por las personas a su alrededor. Lo que ocurre muchas veces con esta minoría de la población es que el primer lugar en el que encuentran rechazo y discriminación es en su propia familia, en su propia casa, ¿no? Y cuando tú no tienes un rincón de amor, un espacio de seguridad allí en tu propia casa, pues lo vas a salir a buscar afuera y normalmente quien suele rondar las calles como yo, pues sabemos que en realidad afuera vas a encontrar muy poco de esto, ¿no? Seguimos con los individuales y pues ahí hay una lámina con una ecuación porque lo que estamos intentando hacer es descifrar este asunto de alguna manera, ¿no? Eh, sí, ser pobre, tener un bajo nivel educativo, también es un factor de riesgo para el suicidio, ¿no? Pensaríamos, entonces la gente que es pudiente, la gente acomodada económicamente no se suicida. Sí, también ellos. Pero en proporción, la verdad es que se suicidan mucho más los que tienen un mayor grado de carencias en todos los sentidos, ¿no? La pérdida de empleo también es un factor de riesgo, problemas en el funcionamiento de las familias, de las relaciones sociales y de los sistemas de apoyo social. Eh,
Traumas tales como abuso físico y sexual en la infancia también son factores de riesgo. En particular, el abuso sexual se encuentra en un porcentaje elevadísimo en quienes cometen suicidio, ¿no? Y bueno, yo les estoy dando factores de riesgo, pero yo creo que de alguna forma ustedes ya pueden ir pensando en esto como cosas por hacer o como factores de protección, ¿no? O sea, ¿de qué tenemos que cuidar a nuestros niños? Pues de esas cosas que tenemos ahí en las diapositivas, ¿no? Porque hay mucha discrepancia en cuanto a si el suicidio se puede prevenir o no, pero mi punto de vista es que las intervenciones más tempranas son las que pueden darnos mayores herramientas para realmente prevenir que algo de esto pueda suceder. Las pérdidas personales, los duelos mal elaborados, los problemas de juicio, la falta de control de impulsos, los comportamientos autodestructivos, por ejemplo, emborracharse y conducir un automóvil, emborracharse y operar maquinaria, emborracharse y atreverte a discutir con tu señora, es una batalla perdida, ¿no? Y muchos de nosotros creemos que estos comportamientos ordinarios no tienen que ver con el suicidio o no son conductas autodestructivas, ¿no? En el discurso la gente dice, yo manejo mejor cuando estoy borracho, ¿no? Y aquí estoy viendo a... No, no es cierto, no estoy viendo a nadie. También la poca capacidad resolutiva es un factor de riesgo. Personas que han sido criadas como en una burbuja, que no saben de qué se trata la vida, de qué se trata el mundo, que nunca han tenido que resolver nada por ellos mismos, pues cuando les toca es muy fácil que experimenten frustración, que experimenten fracaso y que ideas de que la vida no vale la pena puedan aparecer allí en su mente, ¿no? Por supuesto, entre el pensar sobre la muerte y pensar sobre mi muerte y idear sobre la muerte y planificar mi muerte, pues hay una progresión, ¿no? Y todos en algún momento pues pensamos sobre la muerte, es una garantía que tenemos en este formato de la vida, va a llegar a un término, eh, pero hay gente que realmente se vuelve una obsesión y que no solamente se obsesiona, sino que empiezan a imaginar la forma de llevarlo a cabo, ¿no? Y también la exposición al suicidio de otras personas es un factor de riesgo. Y pues vean lo terrible, ¿no? Porque los medios todos los días hacen difusión de esto, todo el mundo conoce a alguien que ha atentado contra su vida, muchos tenemos a alguien cercano que ya lo consiguió, etcétera, ¿no? Y esta sobreexposición luego al fenómeno del suicidio nos lleva como a normalizarlo y a creer que sí puede ser una opción para resolver lo que sea que nos está torturando. Eh, y la pregunta sigue allí en el aire, ¿no? Yo solamente les doy la primera línea porque creo que no alcanzo a ver más, pero pues la palabra de Dios dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y aquí hay un factor de riesgo en general. La desesperanza es el indicador común en todos los que se suicidan. La desesperanza es lo que lleva a la gente a las decisiones más atroces. Lo que estoy haciendo es, bueno, por una parte invitarles a que lean el manual de vida, que todos tenemos uno en la casa, y segundo, que conservemos la esperanza, porque en el mismo manual hay muchos mensajes de ese tipo. Eh, Como ya les dije, las mujeres lo intentan más, pero muchos más hombres lo consiguen. Los antecedentes genéticos son importantes. La depresión mayor, no la depresión genérica, no el episodio depresivo, la depresión mayor es el trastorno mental que más se presenta en las personas que se suicidan o que intentan suicidarse, ¿no? El intento suicida previo también es uno de los indicadores más importantes y la presencia de adicciones. Los países en vías de desarrollo son los más vulnerables. La desesperanza es el factor más importante. El abuso sexual y en particular también algo que se denomina trastorno de personalidad de tipo límite. Quiero ahondar un poquito aquí en este rollo de este trastorno porque hoy día es, junto con la hiperactividad, uno de los trastornos más diagnosticados en el ámbito clínico. La gente con trastorno de personalidad de tipo límite es lo que antes se denominaba border y tiene dos atributos que nos permiten identificarlo con relativa facilidad a quienes hacemos esto de forma profesional. El primero
es la falta de gestión emocional, y es gente que tienen un problema y lo quieren resolver con las emociones. Y entonces, como niños, ¿no? Berrinche, de enojo, de llanto, de explosión, de falta de gestión emocional, ¿no? Ese es el primero. Y el segundo es la presencia de autolesiones, que también es algo, como les decía, que tenemos pues como de moda hoy día. La gente le da muchísimo por lastimarse a sí mismos en menor o mayor grado, casi siempre en esa escala. Y bueno, este trastorno de personalidad es un factor de riesgo altísimo entonces para cuestiones que tienen que ver con el suicidio. Ya luego le dedicaremos tiempo, si quieren, a ese trastorno en particular, ¿no? Quise traerles también esto. Sé que está pequeñita la letra, no se preocupen, el material se los hacemos llegar después, y es intencional. Yo quiero que vean cómo en la propia Biblia hay montones de ejemplos de gente que se suicidó o que intentó hacerlo. Eh, Allí viene el versículo específico y como el contexto en el que se desarrolló, pero yo lo que quiero rescatarles es que en general está marcado ahí con negritas: escapar de la vergüenza, motivados por el temor, perturbados emocionalmente, falta de apoyo de la comunidad. Es decir, los indicadores que presentaba de riesgo suicida la gente que aparece en la palabra, pues no son tan distintos como lo que tenemos hoy en día. Es decir, es como estamos expuestos a lo mismo, eso no ha cambiado. Y adicionalmente, las tasas de suicidio suelen ser mucho más elevadas en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones de humanos. Algo está fallando en la interacción social, que en lugar de encontrar confort, respaldo, amor, acompañamiento cuando estamos rodeados de personas, encontramos crítica, estrés, angustia, desesperación, ansiedad, tristeza, agonía, etcétera, ¿no? Yo les invitaría a que cada uno de nosotros podamos reflexionar y nos podamos por lo menos preguntar: ¿qué es lo que yo le doy a la gente ordinariamente? ¿Qué es lo que yo le regalo a la gente? ¿Qué recibe la gente de mí? ¿Los estreso? ¿Los tranquilizo? ¿Los angustio? ¿Deposito una palabra de esperanza, de fe en ellos? ¿Cuál es el papel que yo estoy desempeñando en mi sociedad actual, ¿no? Porque esto del suicidio pues es una responsabilidad compartida, lo verán ahorita más adelante, ¿no? Entre los factores de protección están las estrategias de afrontamiento positivas, que no tienen que ver con la gestión emocional, sino con la resolución de problemas. Son cuestiones de la mano, pero al mismo tiempo separadas. El apoyo de la familia, de los amigos y de otras personas importantes también es un factor de protección. Desgraciadamente, la dinámica actual nos invita a que apostemos por trabajar, 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 dinero, 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 estatus, estatus, coche, etcétera, etcétera, amor de cosas, ¿no? Y entonces somos papás que no estamos en la casa, y esos hijos que son criados por quién sabe quién son los que hoy día tienen la mayor cantidad de problemas conductuales, de problemas emocionales, de problemas de regulación, ¿no? Un factor de protección importantísimo son las creencias religiosas. En general, la gente que cree en un Dios, cualquiera que sea, pero que profesa eso, es menos propenso a cometer suicidio. Como les decía, todo esto tiene las referencias al final para que no me crean todo lo que yo les comparto acá, ¿no? La participación de la comunidad, la vida social satisfactoria, la integración social. Hoy estamos promoviendo la integración social, y el acceso a los servicios y a la asistencia de salud mental son factores protectores, ¿no? Estas son las medidas preventivas eficaces. Con esto nos acercamos a la recta final de mi participación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, podemos restringir el acceso a los medios utilizados, difundir mensajes reales y responsables entre las personas que nos rodean, introducir políticas sobre consumo de alcohol y sobre otras drogas también, identificar los casos vulnerables y brindarles tratamiento temprano,
capacitar al personal sanitario en el centro de salud, en el hospital, en la clínica, capacitarnos nosotros como integrantes de la sociedad para poder recomendarle a alguien que busque ayuda en caso de que la necesite, y el seguimiento y apoyo de la sociedad civil. Les decía yo que esto es una responsabilidad compartida y si nos ponemos a pensarlo, el gobierno no puede resolver este asunto, no se da abasto en las clínicas, hospitales psiquiátricos y centros de integración juvenil y demás. Las escuelas no pueden solas con esto, están un ratito con los niños nada más y luego nos los regresan. Los padres de familia no podemos solos, las iglesias no pueden solas, todas las iglesias hasta donde sé, por lo menos las de denominación judeo-cristiana, apuestan por un mensaje de esperanza y por un mensaje de vida. Y aunque mucha gente vaya a las iglesias, pues la verdad es que con eso tampoco nos basta, ¿no? Eh, Quiero decirles que uno de los más grandes fallos que tenemos es justamente en el sistema familiar. Los papás estamos dejando de lado nuestras obligaciones. Gracias. Y estamos dejando vulnerables a nuestros niños. Nunca antes como hoy en día se habían disparado tanto las tasas de intentos suicidios o las tasas de autolesiones. No solamente es que estén más visibles, es que de verdad más gente está haciendo esto contra sí mismos, ¿no? Y yo sé que aquí hay muchos padres de familia, hay educadores, hay gente que tiene personal a su cargo en los trabajos. Llévenles un mensaje de esperanza, llévenles un mensaje de fe, llévenles un mensaje de armonía, compartan con ellos, escúchenle. La gente me dice, ¿y yo qué hago? Pues yo no soy psicólogo, yo no sé nada sobre el suicidio. Yo digo, no, pero sí puedes ver cuando la gente está triste, sí puedes ver cuando la gente está desesperada. Escúchales, por lo menos, siéntate ahí con ellos. Ellos suelen pensar que no le importan a nadie. Ellos suelen pensar que ya cansaron a todo el mundo con su discurso de tristeza. Si tú te tomas unos minutos de tu vida para escucharle, la persona podrá pensar algo parecido. Ah, todavía hay quien está dispuesto a escucharme. No tengan temor en buscar ayuda profesional. No hay vergüenza en pedir ayuda. La propia palabra nos invita a que busquemos la ayuda necesaria. Si nos dio dones, si nos dio habilidades, es para que los utilicemos. Pregunten, todos conocen a un buen psicólogo, a un buen terapeuta. Pregunten, conéctense, vayan, tengan el primer encuentro terapéutico. Si les cae gordo, no importa, busquen otro, hay más. Si les cae bien, si hay clic, si hay empatía, sean constantes en su tratamiento. Llegar al asunto de la ideación o el intento suicida casi nunca es por un solo evento en nuestras vidas, casi siempre es un proceso. Nos han pasado tantas cosas que llegamos al hartazgo, ¿no? Nos han pasado tantas cosas que hemos alcanzado ya nuestro límite y ya no podemos más. Siendo un quehacer de profesionales de salud mental, de gente bien experta en el área, la verdad es que todos podemos poner un granito de arena porque todos conocemos a alguien que es vulnerable. Todos necesitamos a alguien que nos está hablando y nos está diciendo, ayúdame. Miren, en el caso de los hombres, les hago un paréntesis de depresión, todavía me quedan como 3 minutos y medio. En general, los hombres nos deprimimos, pero no tenemos manifestaciones de tristeza. Hay hombres aquí en el auditorio, vayan haciendo la autoevaluación conmigo. Los hombres padecemos depresión, pero no nos entristecemos, porque eso culturalmente no nos lo permiten. Nos enojamos y nos enojamos mucho cuando en realidad estamos tristes. Y el asunto es que ese enojo desmedido pues puede ser dirigido a otros, pero obviamente es mucho más fácil que lo dirijamos hacia nosotros mismos. Evaluémonos, monitorémonos y si encontramos que estas alteraciones son constantes en nuestro sentir, en nuestro corazón, que no nos dé vergüenza pedir ayuda. Yo en particular, bueno, van a ver el dato de contacto allí, pero adicionalmente, la verdad es que la puerta de mi oficina en la universidad siempre está abierta, en el consultorio siempre tenemos espacio para alguien y los que nos congregamos acá, si en algún momento sienten la necesidad o lo que sea, acérquense, estamos
para servirles. Hay muchos mitos comunes acerca del suicidio, con esto cierro mi participación. La verdad es que no nos da el tiempo para contestarlos, pero si se meten a la página de Facebook los van a encontrar. Aquí hay 10, si alguien me lo solicita les paso el documento completo y van a tener acceso a un artículo científico donde investigaron 20 mitos más acerca del suicidio. El ejercicio está muy sencillo, ustedes pueden contestar verdadero o falso para que podamos allí evaluarnos, ¿no?, acerca de qué tanto conocemos o no sobre el fenómeno. Pero yo les prometo que el día de mañana, también en la fanpage del grupo, les voy a colocar las respuestas correctas y los argumentos para sostener que sea verdadero o falso ese mito acerca del suicidio. Cerraría entonces, ahí están las referencias, la página de Facebook. Si ustedes ponen en el buscador #APBKoinonia, les va a salir nuestra página. Denle me gusta y recomiéndenla con sus amigos. Cierro con esto. Dice que Proverbios 13:10 dice que la sabiduría está con los que piden consejo. Ser sabio no es agarrar el micrófono como yo ahora y tener esta verborrea, ¿no? Ser sabio es pedir consejo, ser sabio es saber escuchar. Si tu amigo, familiar o conocido tuviera una dolencia física, un malestar físico grave, lo llevarías con el médico, le recomendarías a tu médico, lo acompañarías al hospital. En el caso de la salud mental, de los pensamientos suicidas, pues pueden ser un síntoma de algo más que le está pasando al individuo. Y yo les invito a que, de acuerdo con este dicho en Proverbios, insístanle en que busquen ayuda profesional. Vayan más allá, acompáñenlo a su primera cita, que no vaya solo, que no sienta que está librando esta guerra solo con sus armas. La palabra, la vida en comunidad, nos obliga a que pongamos un granito de arena por lo que les está ocurriendo a los demás. A nadie le estorba un abrazo, a nadie le estorba una palabra de aliento, y todos los que estamos aquí, estoy seguro que tenemos la capacidad de brindar esa palabra de aliento a quien lo necesite. Muchas gracias. Gracias Orlando, muy enriquecedora su participación y deja una pregunta muy seria, yo creo que a todos nos confronta. ¿Qué es lo que le doy a la gente? ¿Qué es lo que le damos a la gente? Hay muchos otros puntos que señalaste interesantes. A mí me da pena saber que es la segunda causa de muerte de personas entre 15 y 29 años. ¿No es doloroso esto? Que la estigmatización, no, el sensacionalismo de los medios. Tenemos una amiga que está trabajando o ha trabajado aquí en Aguascalientes muy de lleno en este tema y pues se rompen la cabeza, pero usted prende su radio a las 6 de la mañana, no sé, digo a las 6 de la mañana porque yo lo prendí a esa hora una vez que venía regresando en el taxi, más bien el del taxi lo prendió y estaba el noticiero amarillista y describiendo cómo se había colgado un niño. Y seguro que esas noticias hay a cada rato. Hay una serie que ya está identificado la correlación de los suicidios en jóvenes con la aparición de esta serie. Entonces, también tiene mucho que ver en lo que nos permitimos consumir y lo que permitimos a los que están a nuestro cuidado consumir. Y nuevamente esto tiene que ver con esta pregunta: ¿qué es lo que le doy a la gente? Yo creo que es algo importante para que lo consideremos. Muchas gracias, Orlando. Vamos a pasar a la segunda parte, al segundo tema, que es preguntas filosóficas sobre el suicidio. Fernanda Rojas es nuestra ponente. Para los que no habían llegado, pues daré reseña nuevamente. Filósofa y maestra en filosofía por la Universidad Nacional de Colombia. Ella es colombiana. Doctorada en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México.
profesora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, investigadora en filosofía de la religión, especialmente en el pensamiento de Søren Kierkegaard, y actualmente también investigadora en la historia de la Iglesia. Vamos a darle un aplauso a Fernanda Rojas. Bueno, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Yo quise compartir con ustedes, van a ser 4 preguntas filosóficas. El objetivo de esta presentación es, como también lo hizo la presentación de Orlando, que tomemos más conciencia sobre un tema que es tan importante. Pero especialmente, digamos, de manera más particular, yo quiero que tomemos conciencia de la complejidad que se presenta al interior del pensamiento el pensamiento de una persona a la hora de suicidarse, y especialmente para que normalmente tendemos mucho a juzgar de manera muy apresurada a veces a estas personas. A veces pensamos, no, a nosotros no nos va a pasar, al que le pasa es porque quizás es muy débil o porque es muy cobarde, y lo primero que sale muchas veces, no digo siempre, pero en muchas ocasiones, sobre todo si no tenemos un familiar al que le haya ocurrido, si nosotros mismos no nos ha pasado, es una actitud de juicio. Eso está mal. Y en el caso de, como creyentes, muchas veces tristemente es más, eso es pecado, te vas a condenar, que pesar, se murió tu pariente, se suicidó tu pariente, por lo tanto ya se condenó. Entonces, a eso va orientada un poco mi exposición, a que nos fijemos en la complejidad que hay detrás de todo esto, y creo que las 4 preguntas que les voy a exponer a continuación nos van a permitir ahondar un poco en todo esto. La primera pregunta que me gustaría que nos hiciéramos es si el suicidio es racional. Y esta pregunta podría exponerse de otra manera. ¿El suicidio es algo natural? ¿Por qué podría ponerse en estos términos? Porque se nos dice que nosotros los seres humanos somos seres racionales, y eso es lo que nos distingue de los otros animales, ¿verdad? Entonces, si el suicidio es racional y nosotros por naturaleza somos seres humanos racionales, entonces estaríamos diciendo que el suicidio es natural, ¿no? Entonces vamos a ver si sí lo es o no lo es y por qué. Para esto, entonces, la pregunta principal es, ¿en qué consiste ser racional? Y aquí lo que yo voy a hacer, atendiendo un poco a ciertas nociones de la filosofía clásica, particularmente de un filósofo muy conocido que es Aristóteles, y voy a entablar un paralelo, y ojo, lo repito, es un paralelo nada más, no estoy diciendo que sea exactamente lo mismo que encontramos en Aristóteles, lo encontremos en las escrituras, pero sí creo que podemos tender como un puente a una conexión entre uno y otro. Y aquí, viendo esta, digamos, clasificación que hace tanto la filosofía griega, pero también como hace la visión judeocristiana, podemos entender en qué parte es que se sitúa la racionalidad y en qué consiste ser racional. Ok, entonces Aristóteles pensaba que el ser humano tenía, digamos, 3 naturalezas que él de manera más técnica llama 3 tipos de alma, que son la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. A ver, yo sé que los nombres asustan un poco, pero por eso voy a decir en qué consiste, para que no es nada del otro mundo, ¿no? El alma vegetativa consiste en las funciones más básicas. Ahí tenemos el crecimiento, la reproducción, la alimentación. Es vegetativa porque, si bien es una parte que todos los seres humanos tenemos, todos crecemos, todos nos nutrimos, ¿no? Todos nos alimentamos, nos reproducimos, es la parte que, digamos, esta alma o esta naturaleza es esencial a las plantas. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos escuchado que de repente una persona sufre un accidente y queda en estado vegetativo o estado vegetal, ¿no? Significa que solamente conserva estas poquitas funciones, ¿sí? Las del crecimiento, reproducción y alimentación. En la Biblia, en las Escrituras, encontramos, ahí tengo anotados los pasajes, no los voy a poner por cuestión de tiempo, pero ustedes los pueden consultar en sus casas. En Levíticos 17:11 y en Génesis 9:4 encontramos que hay una referencia al alma como la vida en términos generales, y por eso la puse a este nivel, digamos, más básico, porque la vida la tenemos, es algo que compartimos todos los seres vivos, ¿no? Animales, seres humanos, y aquí también las plantas. Aun cuando en la Biblia no hay la alusión a las plantas, por eso les digo, es realmente solo un paralelo, no es una identificación, digamos, directa entre uno y otro término. Podríamos extender
¿no? Este concepto de vida a todo ser viviente. De hecho, creo que en hebreo se encuentra bajo el término nefish, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero es como suele identificarse este tipo de alma o de naturaleza. Luego encontramos el alma sensitiva. El alma sensitiva son básicamente nuestras emociones, nuestros apetitos. Y esto lo compartimos también con los animales. Ya las plantas no tienen esto, pero los animales sí. Y yo les voy a poner el ejemplo. Mi esposo y yo tenemos una perrita, la cual es muy mal portada y nunca se come sus croquetas, pero nosotros se las podemos poner y nos vamos al comedor y estamos comiendo pollito, costillitas o algo. Ella huele, su apetito se despierta y dice, yo no me voy a comer mis croquetas, me voy a ir hasta donde están las costillitas y voy a intentar alcanzarlas o pedirlas de alguna manera, ¿no? Este apetito, en el caso de los animales, es lo que incita al movimiento. La planta necesita nutrirse, pero la planta no se va a ir a un río o a un manantial a conseguir el agua. Mientras que el animal y nosotros mismos, nuestros apetitos y nuestras emociones hacen que nos movamos, que nos desplacemos en búsqueda de ese objeto que apetecemos. Esto en la Biblia también lo encontramos en Génesis 1:30, cuando se habla del alma como movimiento, la vida animada. ¿Sí? Ahí ya no estamos hablando de las plantas, sino de toda la vida que tiene movimiento. Y por último, que es la parte que nos interesa, porque es la parte que responde a la pregunta ¿en qué consiste ser racional?, está el alma intelectiva, que sería la encargada de los pensamientos, la razón y la voluntad. Trátense de grabar eso porque en las siguientes 3 preguntas este cuadro va a ser vital. Entonces, el alma intelectiva es la que se encarga de pensamientos, razón y voluntad. ¿En dónde encontramos esto en las Escrituras? Tanto en Salmo 104, verso 29, como en Santiago 2:26. Yo puse algunos, pero en la Biblia van a encontrar muchos más. Se encuentra el hálito de vida, ¿no? Génesis nos muestra que cuando Dios nos crea, sopla en nosotros, y ese soplo es lo que nos da la vida. Por eso, muchas veces se identifica más que con la parte racional, con la parte espiritual. ¿Sí? Acá también podemos encontrar una pequeña identidad entre la razón y el espíritu, lo que también en hebreo creo que se conoce como ruach y en griego como neuma. De este cuadro y de esta clasificación que encontramos tanto en la filosofía, pero que también encontramos en la visión judeocristiana, tenemos las siguientes implicaciones. ¿Cuál sería entonces el orden natural u orden racional? Lo primero es que esa parte intelectiva, así lo pensaron los griegos, así lo pensó Aristóteles, pero también así se piensa en el cristianismo, ¿verdad? Esta parte intelectiva o espiritual puede separarse del cuerpo. Una vez que el cuerpo perece, el espíritu puede vivir. Y por eso es que hemos creado que el espíritu es lo más importante. Predomina frente al cuerpo, predomina frente a las emociones, predomina frente a la nutrición, a la reproducción. Pero que predomine, y esto es muy importante, no significa que lo demás se deseche. Es decir, la parte intelectiva o espiritual, mientras está ligada al cuerpo, depende del bienestar del cuerpo. Y esto se traduce en cosas tan simples como estas. Si no duermes o comes bien, no piensas ni decides adecuadamente. ¿Sí? Y es importante que lo diga porque en la historia del cristianismo, desafortunadamente, se hace como un dualismo, ¿no? La carne y el espíritu, y la carne es lo malo y la carne es el pecado y hay que morir a la carne. Y muchas veces la forma en que entendemos esto es, tenemos que dejar de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y en los primeros siglos hubo un par de herejías gnósticas, que de hecho eso era lo que hacían, los maniqueos y también el docetismo, eso es lo que hacían, y siglos más adelante encontramos otra herejía muy conocida, que es la de los cátaros o albigenses, que practicaban ayunos tan prolongados hasta que morían, sencillamente, ¿no? Entonces la conclusión de esto es que aunque la racionalidad está por encima de las emociones, sensaciones y apetitos más básicos del cuerpo, debe procurar el bienestar de estos. Entonces, si volvemos a nuestra pregunta número 1, ¿es racional o es natural suicidarnos? Aquí la respuesta de este orden racional y natural nos diría no, porque tenemos que procurar el bienestar de nuestro cuerpo. Ahora vamos a esta segunda pregunta que también es vital y se conecta, como les decía, con la anterior. ¿El suicidio será algo moral? Es decir, ¿será objeto de valoración moral? Podremos decir, ¿el suicidio es malo, bueno? ¿No?
Para esto hay que entender que la moralidad, voy a utilizar moral aquí como sinónimo de ética, porque en muchos casos se hace la distinción, como la moral es aquellas convenciones, aquello que tú le llamas bueno, yo le llamo malo. Sí, aquí es donde empieza a entrar un poco más la visión relativista, ¿no? De que cada quien llama bueno a lo que quiere o malo a lo que quiere. O bueno, no es tan simple, pero lo estoy simplificando para que podamos avanzar un poco. Pero aquí la moral, entendido como sistema ético, está totalmente vinculado a lo racional. Esto significa que si no hay un criterio universal o racional, no es posible hacer juicios morales. Voy a ir más despacito aquí con esto. Históricamente han habido muchos sistemas éticos, muchos, ¿sí? Para que sea un sistema ético y para que ese sistema ético nos pueda decir a nosotros si algo es bueno o algo es malo, tiene que tener un principio que sea universal. Porque yo no puedo instaurar una ética que diga, bueno, lo que tú haces está bien, pero si esta persona lo hace está mal, y si tú lo haces de esta manera es más o menos. No, tiene que buscarse un criterio universal. Entonces yo les voy a poner un ejemplo que se trata, digamos, la ética utilitarista. La ética utilitarista dice que lo bueno es aquello que genera bienestar a la mayor cantidad de personas. Y hay un dilema que no sé qué tantos conozcan, que tantos de ustedes conozcan, pero es de una persona que va manejando un tranvía y hay dos carriles, dos rieles. Y en un carril está una persona, un trabajador, y en la otra hay 5 trabajadores. Esta persona que va manejando el tranvía tiene que decidir a cuál va a matar, es decir, por qué carril se va a ir, y algunos tienen que morir. O en un carril muere una persona, o en otro carril mueren 5 personas. Si esta persona es utilitarista y tiene este criterio universal que le está diciendo lo bueno es el bienestar para la mayoría, pues ¿qué tiene que elegir? ¿Matar a 1 o matar a 5? Matar a 1, ¿verdad? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ese criterio universal es lo que nos haría posible decir, ¿esta persona actuó bien o actuó mal? Si mata a 5 diríamos actuó mal, si mata a 1 diríamos, bueno, actuó bien en el sentido de que no tenía más opciones y esas eran sus opciones. Entonces, cuando carecemos de un sistema ético, ahí es donde ya los juicios morales no son posibles. Ahora, dentro de los muchos sistemas éticos, nosotros como creyentes, y de esto se encarga la teología moral, hay un sistema ético propio del cristianismo. Y aquí es donde entonces hace relevante también la pregunta, ¿es pecado? O sea, ya no solamente estamos metidos en el lío de el suicidio es moral, sino ¿es pecado? Y aquí a mí me parece fascinante esto porque muchas veces, y esto le suele pasar mucho a los académicos, que oponen la razón a la fe, ¿no? Y dice, bueno, sí, ya nos dijeron que el suicidio no es racional, pero ¿será que de ahí podemos derivar que sí es pecado o no es pecado? Tomás de Aquino, que fue un teólogo muy importante para toda la cristiandad, estableció esta relación. Dios, digamos, tiene una relación, un vínculo directo con la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas divinas, somos creación suya. Y en la medida en que nosotros somos creación suya, nuestra recta razón está, por así decirlo, determinada por la ley natural y por la ley divina. ¿Sí? Aquello que pensamos y aquello que nuestra razón nos dicta no es contrario a la voluntad de Dios. No es que nuestra razón humana nos pueda decir algo y la voluntad de Dios esté por otro lado, no. La recta razón, y esto, digamos, para la época medieval, que fue cuando Tomás de Aquino dijo todo esto, fue revelador porque la razón nos permite entonces acceder a la verdad de Dios. Yo sé que eso no suena tan fácil y eso no es tan claro en todos los casos, pero si somos creación de Dios, nuestra naturaleza no puede oponerse a Dios, ¿sí? Se corresponde con esa ley divina y esa ley eterna. Ahora, para establecer de manera más clara si el suicidio es un acto moral, si es un acto pecaminoso, algo esencial a los actos morales, es decir, a los actos que podemos calificar como buenos o malos, es si son actos libres, ¿sí? Uno, ya lo dijimos, si hay un principio racional, un principio universal, ahí podemos determinar, ¿no? Si ustedes tienen hijos en sus casas y ya dicen cuáles son las reglas y el hijo las desobedece, ya pueden decir esto está malo, o si las obedecen, pueden decir esto está bueno, ¿no? Pero además está la cuestión de si el acto es libre o no, es decir, si se puede seguir ese criterio racional o universal de acción, ¿sí? Si no se puede, entonces esa acción no puede ser juzgada como buena o mala.
Es decir, si ustedes tienen hijos y no les han dicho de antemano, la llegada aquí a la casa es a las 7 de la noche, ¿no? Y el hijo llega a las 8 de la noche, ustedes no le pueden decir, esto está mal, me desobedeciste, pues porque la persona no sabía, ¿no? Y esto significa que la libertad, ser libres, se compone de dos factores esenciales. Por un lado, la inteligencia y por otro lado, la voluntad. La inteligencia es la que nos presenta las opciones, es decir, tenemos que conocer de antemano cuáles son nuestras opciones para que nuestra voluntad decida hacer una cosa u otra. ¿Sí? Para decidir casarnos necesitamos saber cuáles son las opciones y ahí miramos a ver a quién elegimos. Cuando vamos a optar por una carrera, primero vamos a la universidad o miramos qué universidades son accesibles o qué sé yo, ¿no? Entonces, primero conocemos las opciones y ahí sí nuestra voluntad se dirige a una u otra cosa. Entonces, ese no poder seguir el criterio a veces tiene que ver con una cuestión de desconocimiento. Si yo no conozco las reglas, si yo me voy a otro país, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Yo siendo colombiana, llego acá a México y de repente hay algunas cosas que no conozco, bueno, no conocía, ahorita ya cada vez conozco más y podía cometer errores o digamos que no tanto como infringir la ley, pero sí, digamos, las buenas costumbres mexicanas, porque no las conocía. Y en ese caso alguien podía decir, ay, qué grosera, o está haciendo algo en contra, no sé, ¿no? De las costumbres. Pero si yo no las conozco, pues como tal ese acto no debería poder ser calificado como bueno o como malo, ¿verdad? Pero aquí estamos, cuando hablamos del suicidio, estamos en un tema bien, bien importante, porque ya hemos dicho que no es racional suicidarnos, es decir, que hay parte de nuestra naturaleza que nos invita a procurarle bienestar al cuerpo y no malestar. Entonces pareciera que si no somos libres, es decir, si no se puede seguir ese criterio racional que te dice no te mates, no atentes contra tu vida, no se trata tanto una cosa de desconocimiento, sino es tanto. Esto también tiene matices, ¿no? Pero no es tanto que tú tengas un niño, nazca y apenas aprenda a hablar, lo primero que tengas que enseñarle es no te vayas a matar. O sea, sí hay que enseñarle cosas sobre el cuidado, ¿no? Sobre no atentar contra su cuerpo de otras maneras. Y aquí voy a hacer un pequeño spoiler o aviso de lo que se viene en el siguiente conversatorio, porque a veces pensamos que el suicidio solamente es dispararnos, ahorcarnos, cortarnos las venas, pero lo que nos van a compartir nuestros panelistas del siguiente conversatorio es que hay otras formas de suicidarnos de las que somos menos conscientes. Cuando comemos cosas que nos hacen daño, cuando no hacemos ejercicio, no hacemos ciertas actividades que hacen bien a nuestro cuerpo. Eso sí lo tenemos que enseñar, pero el principio básico de generar bienestar, eso es algo natural a nosotros. Entonces, si el problema no está en el conocimiento, está en la voluntad. Y aquí va nuestra tercera pregunta. ¿El suicidio es un acto de la voluntad? Es decir, quien se suicida actúa libremente. Habíamos dicho, y por eso les dije, tengan muy, muy, muy presente ese primer cuadro. Hay un orden natural que además, como Tomás de Aquino nos recuerda, ese orden natural también es un orden divino. Va primero lo espiritual o intelectivo, después lo sensitivo, es decir, después nuestras emociones, ¿no? Les recuerdo, lo primero, lo intelectivo, va primero lo racional, el pensamiento, la voluntad. Después iría lo sensitivo, es decir, nuestras emociones, nuestros apetitos. Después iría lo vegetal, es decir, las funciones más básicas. Pero cuando el orden se invierte y lo emocional o sensible gobiernan la parte racional o espiritual, hay pérdida de la libertad. Entonces aquí es muy importante que entendamos, porque a lo mejor decimos, ay, no sé, a mí ahorita se me antojan unos taquitos al pastor, ¿no? Ya los desorienté a todos, ya les dio más hambre, ya no me quieren escuchar. Bueno, perdón. A mí ahorita se me antojan unos taquitos al pastor, pero aunque aquí me ven muy flaquita y todo, yo sufro de triglicéridos altos. Entonces, si yo ahorita, pese a eso, voy y no me como 10, me como 20, ¿no? Ahí estoy dejándome guiar por mis apetitos. ¿Estoy diciendo que entonces no actúe libremente? No, sí actúe libremente, porque yo sé de antemano que me puede hacer daño, pero sé que están en la esquina, me dirijo allá, me los como y ¿sí? Pero cuando yo estoy diciendo que el orden se invierte y que lo emocional y sensible gobierna la parte racional, aquí estoy hablando específicamente de adicciones o de enfermedades, que como Orlando nos compartió, no necesariamente son todas las enfermedades, ¿verdad?
Pero hay enfermedades psiquiátricas, psicológicas, que gobiernan esa parte racional. Y aunque la razón te diga, no te hagas daño, las emociones te dicen, no, pues es que ya no merezco vivir, ¿no? A lo mejor sí, mejor me maltrato, ¿no? O hice mal esto, merezco un castigo. O la parte de la adicción, ¿no? Sé que las drogas pueden acabar con mi vida, pero si tengo la adicción, ya la razón no entra a operar y a decirte, detente, ¿no? Y esto aquí ya tiene implicaciones muy pesadas, ¿no? Porque no sé si me han podido, así vamos ahí, si me van siguiendo, pues, pero decimos, ¿es racional suicidarnos? No, no es racional, no es natural. ¿Es moral suicidarnos? Pues si ya está establecido un criterio racional que te dice no, pues diríamos no, tampoco es moral suicidarnos. Pero aquí ya nos estamos enfrentando a que si la moralidad depende de nuestra libertad y hay casos, escenarios de enfermedad o de adicción en donde perdemos esa libertad, entonces, ¿sería justo hablar en ese caso de un juicio moral? ¿Sería justo que en vez de intentar que este orden se vuelva a establecer y que la persona vuelva a tener control de sus emociones, decirle, no, si ya te estás dejando gobernar por la depresión, ya estás actuando mal, ya eres un inmoral, ya eres un ¿no? Y esto es importante porque hasta en los juicios legales con un sistema judicial humano es así como funciona. Si una persona bajo un estado psicológico, digamos, no en el uso correcto de sus facultades, comete un crimen, ¿qué es lo que hace el juez? ¿Lo encarcela o lo lleva a un lugar en donde justamente su problema psicológico pueda ser tratado? Lo segundo, ¿verdad? Entonces, aquí pasaría lo mismo. Si aquí el problema es un problema de pérdida de la libertad, porque este orden divino y este orden racional se perdió, entonces parece que los calificativos morales no vendrían al lugar, ¿no? Termino con esta última pregunta. ¿Estamos obligados a vivir? ¿Ustedes qué piensan? En principio, si decimos que lo racional es no suicidarnos y que tendemos naturalmente a cuidar nuestro cuerpo, pues parecería que habría una obligación interna por mantenernos vivos y en muchos casos se da. Pero también tenemos obligaciones no solo con nosotros mismos, sino con el otro. Y el otro puede ser Dios. Y también encontramos que en las Escrituras Dios nos dice, por un lado, que somos creación de Él. Y por otro lado, que la vida humana y no humana pertenece a Dios. Es como si su vecino les dejara cuidar a su hijo. O sea, el vecino les deja cuidar, el hijo del vecino. Y les dice, por favor, cuídemelo, ¿no? ¿Usted puede hacer lo que quiera con el hijo del vecino? No, porque es el hijo del vecino y el hijo del vecino el vecino le está encomendando a su hijo para que se lo cuide, ¿no? Así sucede con la vida humana. La vida humana no nos pertenece, porque si somos creación de Dios, realmente le pertenece a Él. Entonces, ¿estamos obligados a mantenernos vivos? Esa obligación tendría que ser, por un lado, sí con nosotros mismos, pero también con Dios. Y el otro también es nuestra familia y nuestra sociedad. Aristóteles decía que el ser humano es un animal político y que seamos animales políticos no solamente tiene que ver con nuestras obligaciones políticas, ¿no? No solamente tiene que ver con que tenemos que votar si somos mayores de 18 años e informarnos, eso es importante, pero no es todo, ¿no? Que el ser humano sea un animal político significa que es un animal social y que la realización personal de cada quien depende del otro. No nos podemos realizar de manera independiente o separada, pero la realización de los otros también depende de nuestra propia realización. Perdón, la realización del otro también depende de nosotros. De tal manera que si nosotros atentamos con nuestra vida, no solamente estamos haciendo algo a una vida que no nos pertenece en términos cristianos, sino que además estamos causándole daño a las personas que nos rodean, ¿sí? A nuestros familiares, a nuestros amigos, incluso al Estado, ¿no? Digamos, si lo ponemos en términos de salud pública. Pero a mí más que preguntarles y más que insistir en estas cosas de si estamos obligados o no, me interesa que planteemos esta última pregunta. ¿Estamos obligados a mantener a los demás vivos? Porque es muy fácil, y vuelvo aquí al punto del juicio, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, ya viste, ¿no? Que es irracional atentar, ya viste que es inmoral, ya viste que es pecado, ya viste que estás obligado conmigo, con la sociedad, con Dios, Pero ¿por qué no preguntarnos si nosotros
también estamos obligados a mantener a los demás vivos. Y aquí acá hay muchas formas de responder a esta pregunta, es decir, muchas posturas filosóficas de responderla, pero me interesa poner estas dos. La del individualismo posmoderno y la de la solidaridad y compromiso cristiano. No es que sean totalmente opuestas, pero digamos que si hubiera que ubicarlas en algún rincón, a una la ubicaríamos de un lado y a la otra del otro. ¿Qué es el individualismo posmoderno? Lipovetsky, un sociólogo contemporáneo, supongo que también ha venido aquí a México, porque bueno, yo he visto varias entrevistas de él en Latinoamérica y bueno, en muchas partes. Él describe el individualismo posmoderno como un tema muy, muy complejo, porque a veces escuchamos la palabra individualismo y pensamos como en egoísmo, ¿no? Pero no es propiamente un egoísmo. El individuo posmoderno, que somos todos los que estamos aquí, tenemos características bien diversas, por así decirlo. Por un lado, estamos ya en la era de la globalización de la información. Entonces somos individuos hiperinformados, ¿no? Es decir, cualquier cosa, justo lo que decía Orlando, ¿no? Ahorita. Queremos saber sobre el suicidio, pues buscamos, ¿no? Y leemos 2, 3 links y ya nos creemos los expertos en suicidio y podemos entablar entonces o juicios o trivializarlo o normalizarlo, bueno, y pueden ser diversas actitudes, pero tener acceso a esa información significa que ya realmente hemos interiorizado, significa que realmente sabemos del tema. No, y así pasa con todo, ¿no? Hoy las redes sociales es información así, ¿no? A mil, ¿no? Y nos creemos informados de todo, ¿no? Y ya sabemos sobre todas las causas ambientalistas y sociales y políticas y somos pro esto otro, pro lo que sea, ¿no? Pero realmente cuando tenemos esa información significa que nos identificamos con eso, que somos capaces de procesar esa información, que somos capaces de tener una actitud crítica frente a esa información. Ese es el individualismo. Ese es uno de los rasgos del individualismo. Otro rasgo, que es el que más me interesa rescatar en este momento, es en este mismo sentido de que el individuo está más informado y el individuo puede más por sí mismo, ¿no? Entonces salen a relucir cosas como, pues el que es pobre porque quiere, ¿no? Es la mentalidad del individualismo en el sentido de que cada quien ya no basta, ¿no? Naciste en ciertas condiciones, pero puedes mejorar, puedes salir adelante si le echas ganas, si trabajas mucho, sí, ¿no? Y desconocemos el entorno, desconocemos que ese individuo no está aislado, pertenece a un cierto contexto social, a un cierto contexto político, socioeconómico, etc. A veces, de verdad que a veces cuesta trabajo entender esto con las enfermedades. Hoy en día a alguien lo diagnostican de cáncer y casi te tienes que mejorar por tu propia cuenta, ¿no? A lo mejor no tienes suficiente amor propio o a lo mejor no te has informado de tal cosa, ya hiciste esta terapia de, no sé, comerte 5 manzanas en ayunas y si no te has curado es porque no lo has intentado suficiente. Y este tipo de cosas, con temas tan delicados como lo es el suicidio, nos ponen entonces en esta encrucijada, ¿no? La postura es, ya tienes un compromiso contigo mismo, ya tienes un compromiso con Dios, mantente vivo, estás obligado a mantenerte vivo, o va a ser la postura que tenemos al otro lado, ¿no? La de la solidaridad y compromiso cristiano. En este caso ya no es tú tienes que hacerlo tú solo, ¿no? En este caso es yo te ayudo a hacerlo. En este caso es si ese orden se revertió y por alguna razón estás padeciendo o un problema de adicción o un problema psicológico, lo que decía ahorita Orlando, ¿no? Si se trata de un problema psicológico de una adicción, pues buscar la ayuda profesional, ¿no? Ir con el terapeuta, acompañarlo, si se trata también de un proceso a nivel espiritual, ¿no? Acompañarlo, ¿no? Porque quizá a veces atendemos al problema médico, a la adicción o el trastorno, pero muchas veces la causa de estos trastornos también tienen que ver con cosas, factores familiares, factores, digamos, de crisis de la misma persona a nivel espiritual y que nosotros podemos acompañar en vez de entablar los juicios que mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, ese sería el punto final de mi presentación. Asumamos esta actitud de solidaridad y compromiso cristiano y preguntémonos, siempre que conozcamos a una persona que está ante un intento de suicidio o una familia que perdió a un familiar de esta manera, hagámonos estas preguntas, ¿no?
lo de la racionalidad, lo de la voluntad, lo de la moralidad, antes de entablar los juicios, miremos todo este edificio, digamos, de cuestionamientos y de preguntas que nos podrían ayudar a tener más bien una actitud más solidaria y no de juicio. Muchas gracias, Fer. Estaba buscando datos más de una de las personas que tengo una cita aquí, porque creo que si este escritor naturalista y militar latino hubiera estado en alguna presentación como esta, de lo que acaba de decir Fer, pues tal vez no hubiera dicho alguna frase como la que dijo, ¿no? Entre las miserias de nuestra vida en la tierra, el suicidio constituye el más preciado don que Dios ha concedido al hombre. Plinio el Viejo lo dijo. Es necesario tener espacios de reflexión y de análisis, como lo acaba de exponer Fernanda, para que no nada más digamos, no, es que pues suicidarse no está bien, sino argumentar y desarrollar, como lo acaba de hacer ella excelentemente, la postura. Le damos un aplauso a los dos nuevamente. Ahora, en unos momentos va a ser el tiempo de preguntas y respuestas. Tienen también momento para pasar a, no sé si quede café o algo, pero alcen su mano, por favor, para que nuestros compañeros pasen y les repartan tarjetitas para que escriban su pregunta, de preferencia a quién va dirigida. Ahí dicen la hojita a quién va dirigida y la pregunta. Levanten su mano y pasarán a darles una tarjetita. Si no hay suficientes plumas, pues se las pueden prestar. Vamos a tener un tiempo para las respuestas. Si no se alcanzan a exponer todas o a responder todas, estas serán respondidas en nuestra página de Facebook, que pueden buscarla poniendo el signo de gato o numeral, o en inglés hashtag, APB Koinonia. Ahí serán respondidas las demás preguntas que no alcancemos a responder ahora. Hay tiempo libre para que puedan también ir al café, por favor. Ahí en la proyección pueden ver los contactos de Fernanda y de Orlando. Y también van a estar completas las dos presentaciones. Pues nos quedó curiosidad de ver sobre los mitos del suicidio, que es lo que nos iba a presentar Orlando. Pues ahí lo va a poder ver usted en la presentación de PowerPoint en la página de Facebook que les acabamos de mencionar. También va a estar en video este segundo conversatorio y nuevamente les hacemos la invitación para el tercero, que será el segundo, más bien la segunda parte de este tema de suicidio, el 21 de septiembre a las 7, igualmente como el día de hoy, el 21 de septiembre a las 7 de la noche será la segunda parte del tema de suicidio. Nos enriquece mucho sus comentarios, sus opiniones. Y les comento nuevamente, pues el objetivo del grupo es generar, desarrollar y difundir conocimiento
académico y también ponerlo en función, no nada más llenarnos o llenar cabezas, sino ponerlo en función, en beneficio de nuestra sociedad. Les agradecemos mucho su interés y su apoyo. Continuamos en unos momentos. Voy a responder una que está hecha para mí. No entendí el último comentario que citó de una persona. Es como si fuera permitido el suicidio. Al principio dije que iba a citar, tenía citas de personas que por lo que dicen pareciera que están a favor de, otros en contra, incluso uno que está a medias. Y sí, en efecto, Plinio el Viejo, en su cita, pues parece, déjenme leerla nuevamente, junto con otra más, pues parece que está claro que citan algo a favor del suicidio. Él decía: entre las miserias de nuestra vida en la tierra, el suicidio constituye el más preciado don que Dios ha concedido al hombre. El que alguien lo diga es la opinión de él, pero precisamente decía que un argumento filosófico es importante para, como el que acaba de dar Fernanda, para contrarrestarlo. También Arthur Schopenhauer dijo: no hay nada en el mundo a qué más indiscutible derecho tenga el hombre que a disponer de su propia vida y persona. Esa es otra cita. Quiero citar también las palabras de Jesús respecto al valor de la vida. Él dijo: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Jesús está dándole valor a la vida, y habrá otros que tal vez no lo den y lo vean como una decisión más arbitraria. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Voy a leer, este comentario después. Preguntas. A ver, Fernanda, porque estas son semejantes. Fernanda, en el caso de la eutanasia, ¿se considera moral o inmoral apoyar la idea? Ok, la verdad es que era un tema que mientras preparaba la exposición pensé en tocar, pero es un tema muy, muy complejo. Yo creo que amerita otro conversatorio. De hecho, si nos apoyan con su participación y con los likes en la página, podremos hacer uno, porque creo que sería muy interesante dedicarle todo un tema a esto. Pero para no evadir la respuesta, desde este esquema filosófico que plantea Aristóteles y que yo les decía que tiene cierto correlato, no idéntico, pero cierto correlato con la visión judio-cristiana, parecería que lo racional es cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Es generar el bienestar, el procurar el mayor bienestar de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa entonces en casos de eutanasia o en los casos donde la eutanasia se considera, en donde hay una enfermedad terminal? Y la enfermedad terminal lo que significa o lo que implica es que va a venir mayor perjuicio al cuerpo. Parecería que la razón, si quiere proteger al cuerpo y generarle el mayor bienestar, en este caso interrumpir el sufrimiento, tendría que ser la respuesta desde la racionalidad, visto así muy por encima, ¿no? No estoy diciendo que la respuesta es racional. Ya, con estos temas, fíjense, a veces caemos en el error de querer una respuesta así como muy precisa, ¿no? ¿Es racional, no es racional? ¿Es moral, no es moral? Y pues no se puede responder tan tajantemente a temas que son muy humanos, que comprenden muchas partes de la humanidad, ¿no? La parte de las emociones, la parte del sufrimiento, la parte de la enfermedad.
Entonces, yo diría que al menos es debatible. No voy a decirles es así, es debatible si es racional o no es racional, y en ese mismo sentido sería debatible si es moral o no es moral. Ahora, como hablábamos de que tenemos una obligación y un compromiso con una vida que es prestada, ahí ya la conversación se torna un poco diferente, y entonces ahí hay que agregar matices, ¿no? Sin embargo, también ahí se suman otros cuestionamientos que no voy a detallar aquí, como, bueno, y si la vida es prestada y Dios me la dio, ¿por qué me deja sufrir de esta manera? Son solo cuestionamientos que voy a dejar abiertos y, como les digo, apóyennos y haremos un conversatorio sobre eutanasia. Muy bien, pues de hecho es un tema que se repite aquí en las preguntas, eso mismo que acabas de plantear, la libertad de, bueno, si Dios nos dio la vida, no la pedimos porque estamos obligados a vivir, y diferentes temas sería importante tratarlos, o más bien temas semejantes, tal vez en un conversatorio o en un evento específico. De todos modos, todas estas preguntas, ya lo comenté, serán respondidas en el grupo. Orlando, ¿cómo no es conveniente tratar de ayudar a un posible suicida? ¿Cuáles serían los errores más comunes? Bien, en el caso de la gente que está fantaseando, ideando o argumentando que pretende atentar contra su propia vida, el error más común es no tomarlo en serio. Muchas veces decimos que quiere llamar la atención, muchas veces decimos que no le hacen caso en su casa, muchas veces decimos que, etcétera, ¿no? Eh, pero si tú lo minimizas, si tú cierras tus oídos, tu corazón, tus ojos a esa realidad que está experimentando esa persona enfrente de ti, puedes correr el enorme riesgo de solo confirmarle una idea que ya tiene en su cabeza, que es: mi vida no importa, mi vida no le importa a nadie, nadie tiene interés en mí. Y si tú ignoras esas señales de alerta por parecerte exageradas, fantasiosas o irreales, pues sería el primer error que cometerías, ¿no? El segundo error, y voy a abonar al cuestionamiento anterior, sería pensar que quienes atentan contra su vida lo hacen en un estado de claridad mental. En esto, tanto la palabra de Dios como lo que hemos podido ver en el estudio en la disciplina, es que en general las personas que atentan contra su vida no lo hacen en un estado consciente, sino más bien como una manifestación, como la peor manifestación de otro tipo de trastorno o de malestar emocional que están experimentando. Ok, gracias Orlando. Fernanda, ¿hay algún criterio o sistema ético o filosófico, agrego yo, que justifique el suicidio que tú conozcas? No, estoy segura que sí los hay. El existencialismo, por ejemplo. Sí, un aspecto el existencialismo es muy amplio, ¿no? Y sí, en efecto, el existencialismo sería uno, o al menos una parte del existencialismo. Hay un grupo de existencialistas que sin duda promovieron en su tiempo el suicidio, porque todos estos temas que tratamos son muy pesados, ¿no? Y uno de los temas quizá más pesados que justamente promulga el existencialismo y que podría conducir al suicidio es la responsabilidad que tenemos como individuos libres. Ser individuos libres, ser individuos dotados de una voluntad y de una inteligencia que no son perfectas, nos lleva siempre a la posibilidad del error, a la posibilidad de elegir mal. Pero lo más pesado de todo esto es que lo único que no podemos elegir es no elegir. Estamos condenados o estamos obligados en este esquema de la libertad absoluta, estamos condenados a siempre estar eligiendo. Incluso cuando decimos, ay, bueno, que alguien más actúe por mí, ¿no? Que podemos tener 30, 40 años y a veces queremos que los hijos decidan por uno, la esposa o el esposo o el papá o la mamá, ¿no? Porque dices, no, si me siguen dejando el control a mí,
voy a seguir cometiendo errores, ¿no? Pero aquí la respuesta es no. Puedes elegir lo que quieras, menos no elegir, porque incluso si eliges no elegir, Estás eligiendo. estás eligiendo, ¿no? Entonces, esa carga de la libertad a veces puede ser tan pesada que para el existencialista o para algunos existencialistas, en efecto, parecería que la mejor salida es ¿cómo interrumpes las elecciones? Con una sola elección, ¿no? Que sería Muy bien. acabar. ¿Cómo interrumpes la elección obligada, recurrente de estar eligiendo? Pues tomando la que ya te deja con la que ya dejas de elegir. Ok. Creo que con esta se abordan otras preguntas que están planteando. Orlando, siempre habrá medios sensacionalistas. ¿Cómo evitarlos o medirse en su atención? E incluso también, bueno, alguien más comenta que los medios, como 13 razones por las que no puede ser de ninguna forma determinante para el suicidio, pero bueno, varían, más bien van en el mismo sentido. Sobre los medios sensacionalistas, entonces podría responder qué tanto tienen que ver y si sí, cómo se evitan o pueden medir su atención o la forma en la que afectan. Gracias, Toño. El otro día estaba con mi esposa en casa y decidimos ver una película. Y casi siempre vemos comedias románticas porque ya saben que con esas ganamos muchos puntos los hombres con ustedes las mujeres. Y ese día decidimos ver otro formato de cine de arte, cine de autor, de los que luego a algunas personas nos gusta y no les voy a dar el título de la película porque no quiero contribuir justamente a esto. No lo digo yo, el que ese tipo de contenidos incrementen las estadísticas de suicidio, lo dicen las estadísticas justamente. Y perdónenme, pero ante las evidencias no hay argumentos válidos, la realidad se está asomando allí. El asunto acá es que nosotros nos tomamos como el referente para todo el mundo y tú puedes pensar algo como, pues si yo los veo y no pienso nada, ah bueno, tú no, pero quizás muchos otros sí. Y en medida que podamos salirnos de ese egocentrismo y conectarnos con los demás, podremos entender que hay gente mucho más vulnerable que nosotros para ese tipo de contenidos. Regresando a la anécdota, estábamos viendo la película y yo me estaba preguntando conforme avanzaba la película, ¿por qué estoy viendo esta película? ¿Qué necesidad tengo de estar torturando mi mente con este tipo de contenidos? Y para mí fue hermoso, o sea, fue una tortura, pero fue hermoso porque me pude dar cuenta de en qué punto de mi vida me encuentro. Sí, y estoy yo en un punto de mi vida en el que no necesito esa basura en mi cabeza. Sí, revise sus contactos en redes sociales. Quien hizo la pregunta y el auditorio en general, ¿no? ¿Usted es fan destacado de Código Rojo Aguascalientes? ¿Usted es fan destacado de José Luis Morales? ¿Usted es fan destacado de Telebasura? ¿Usted es fan destacado de Televisa? Bueno, podemos decidir, podemos elegir. No necesitan esas cosas en su mente, en su cabeza. De verdad, nosotros somos creación divina, somos materia, pero también somos espíritu, somos energía. Y la energía está viva, la energía vibra, ¿sí? Y vibra en consonancia con la energía que hay a tu alrededor. ¿Qué tipo de alimento le estás dando a tu mente, a tu alma, a tu corazón? ¿Sí? Ese tipo de contenidos no son buenos para las personas en general. Hay que tener conciencia del fenómeno, pero en estricto sentido, tú no necesitas ser expuesto a ese tipo de contenidos. En los factores de riesgo que yo les compartía, que pueden revisar en la página de la Organización Mundial de la Salud, parece haber una correlación positiva, los que saben de metodología de investigación, hay una correlación positiva entre la exposición temprana a cosas que tengan que ver con el suicidio y los riesgos que la gente pueda presentar después. No es el absurdo de veo gente que se suicida, yo también me quiero suicidar, pero la sabiduría popular tiene mucho peso acá. Y la verdad es que el que con coyotes anda, algo puede aprender acerca de la materia del aullido, pero además siempre se verá expuesto a que el cazador le dispare. Si tú te juntas con coyotes, ¿sí? El cazador no va a decir, a ver, ¿cuál coyote
Me comió una tiene gallina. ideas de suicidio y cuál no, ¿no? O sea, no va a distinguir el cazador, ¿no? Y entonces nosotros tenemos esa libertad para elegir los contenidos y yo lo que me preguntaría es, si tu mente es lo suficientemente hábil, lo suficientemente fuerte para lidiar con esos contenidos, ¿por qué no la llevas hacia otro tipo de formatos que te alimenten, que te hagan crecer y que te permita vibrar de forma positiva y contagiar de eso a otras personas, ¿no? Telebasura, discursos vacíos, ideas de muerte y demás, hay en todos lados. Les invitaría abiertamente a que llevemos un discurso de esperanza y un discurso de vida antes que cualquier otra cosa. Gracias, Orlando. Bueno, respecto a lo que él estaba diciendo, está el conversatorio anterior, algo que se había expuesto sobre la importancia de los pensamientos, de lo que permitimos que entre en nuestra cabeza o se quede ahí en relación a nuestras emociones. Y también comentaría, quisiera, bueno, ya estoy comentando, revisen lo que es el triple filtro socrático, que menciona un poco sobre un filtro para considerar qué permitimos que llegue a nosotros. Fernanda, podríamos decir, y a lo mejor esta es una pregunta, bueno, la planteo, iba a decir breve responderla. ¿Podríamos decir que el hecho de invertir el orden natural y racional provocan un trastorno y puede orillar a alguien a suicidarse? Aquí más bien el trastorno es el que modifica el orden, ¿sí? No es que, a ver, sí, uno podría decir, para que una persona llegue a ser adicta, primero eligió libremente empezar a consumir, ya sea alcohol, drogas, lo que sea, ¿no? Pero realmente cuando ya hablamos, digamos, de una adicción o peor aún, ¿no? Digamos, de un trastorno psicológico que puede incluir factores genéticos, que puede incluir factores externos a la persona, entonces no hablamos que yo revierto el orden y de ahí se genera el trastorno, ¿sí? Es el trastorno, la enfermedad, la adicción. Una vez que ya está en mí, es la que hace que pierda el control de mis emociones, de mis apetitos y que sean ellos los que gobiernan. Y ahí entonces es cuando perdemos nuestra libertad. Ok, gracias, Fer. Orlando. Bueno, esta porque creo que está bien mencionar algo. Una persona sin recursos decide no ir a terapia por falta de dinero. ¿Existe algún programa de apoyo? Sí, existen muchos. Les prometo que no me pagan comisión, pero tú puedes ir a diversas instancias. Ahorita se me viene a la mente Agua Clara, en Tercer Anillo Sur, que tienen servicio de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche, me parece, y que ofrecen el servicio por bajo costo a cambio de estudio socioeconómico. En internet me parece que está entre 7 y 140 pesos. El costo por el servicio, ¿no? En la Universidad Autónoma, en el Departamento de Psicología, también se proporciona el servicio, 50 pesos por sesión. En el Centro de Integración Juvenil, en Emiliano Zapata, en el centro, también se presta el servicio y es como de 20 pesos por sesión, ¿no? Los centros de integración juvenil también prestan el servicio y también son de bajo costo. En realidad hay como muchas alternativas, a veces hay como esta idea de que es caro esto de ir al psicólogo y yo debo decirles que hay como para todos los bolsillos, como para todas las posibilidades, ¿no? Hay servicios ordinarios de 200 pesos, servicios de un poquito más de categoría en cuanto al espacio, la silla, los momentos, el tamaño de la agenda, etcétera, de entre 300 y 500, servicios premium de entre 600 y 900 y servicios de diseñador de incluso 1,200, 1,800 pesos por sesión. Pero el dinero nunca debe ser una limitante para que tú recibas el servicio. No, no andaré demasiado en esto, pero yo hago eso ordinariamente y siempre entre mis pacientes tengo espacio para uno que no se puede permitir pagar. Es mi obligación como cristiano, es mi obligación a nivel ético el dejar siempre espacio para que alguien pueda recuperar su salud sin que el dinero sea una limitante, ¿no? Se los digo yo, se los comparto abiertamente y estoy seguro que más personas dentro del gremio podrían permitirse algo parecido, ¿no? Muy bien. Hay una mano levantada, Toño, no sé.
A ver, Ahí está. Con Seguro Popular, en las instancias de salud como De Agua Agua Clara. Clara y Cielo Claro, no te va a costar ni un solo peso. Motívense, vayan, busquen ayuda. también está pues la línea, llama 911 y hay apoyo psicológico también en línea si lo solicitan. Páginas de internet, o sea, blogs de psicólogos. Bueno, y aquí estamos nosotros también. Hay otras preguntas que tocan temas espirituales específicos y esto es muy interesante. Esas ahorita no las planteé específicamente porque también creo que es importante que, no sé, tal vez nuestro pastor nos ayude a responderlas. A ver, la última, un par más tal vez. Bueno, Fernanda, ¿cómo educarnos o ayudar a los demás a que la vida sensible o emocional no es lo esencial en nosotros? Y ¿cuál sería, bueno, cómo dar un verdadero lugar a lo sensible y lo emocional? Uy, es una pregunta bastante difícil. En principio diríamos que dado que este orden es racional, idealmente parecería que no necesitamos tanto alguien que nos enseñe. Y en la filosofía es un tema de discusión sobre, por ejemplo, si la virtud es enseñable o no. Y la virtud tiene que ver con la moderación de muchos aspectos y entre ellos también de nuestras emociones. O sea, a ver, sí, me acuerdo de un caso, ¿no? La valentía, ¿no? Está bien que si tu país entra en guerra y a ti te enlistan, pues que participes, ¿no? Es una obligación civil y está muy bien que lo hagas, ¿no? Pero estaría bien que, no sé, ¿no? De repente somos, no, somos testigos del ejemplo del tranvía que yo les estaba dando, ¿no? Y esta persona valiente para que ninguno de los otros muera se lanza en medio para intentar desviar el tranvía. Pues esa valentía tiene algún sentido? Pues parecería que no, ¿no? Entonces, incluso en estas cosas que pueden verse como virtudes, la virtud realmente está en la moderación, ¿sí? Básicamente lo que habría que enseñar cuando se trata de las emociones, de los apetitos, de todo, la virtud está en ese justo punto medio. Ahora, alcanzar ese justo punto medio no es cosa sencilla, pero ese tendría que ser el principal ejercicio. ¿Sí? Ni ser totalmente valientes ni ser totalmente cobardes es lo bueno, ¿sí? A veces podríamos pensar que no, la valentía no importa, ¿no? O la generosidad absoluta, ¿no? Sí, está bien, y la misma Biblia nos invita, si tenemos 2 camisas, regala una, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente regalas absolutamente todo lo que tienes y, no sé, la comida, ¿no? Y mueres de hambre. Pues a lo mejor pudiste haber guardado un poco para seguir ayudando a más personas, pero si ya moriste de hambre ya dejaste de ayudar, ¿sí? ¿Se entiende entonces el punto? Entonces quizá, aunque de nuevo, desde el aspecto filosófico es debatible si estas cosas son enseñables o no, yo diría que la principal cosa que habría que enseñar en la medida de lo posible es alcanzar ese punto de moderación. Muy bien. Gracias, Fer. Voy a leer, la verdad es que no vamos a alcanzar, me gustaría leer todo. Gracias por su participación, gracias por su interés. Tomaremos en cuenta cada comentario, cada pregunta también. Una para los dos, está dirigida a los dos. Orlando y Fernanda, si la genética influye en el suicidio, entonces, ¿este tiene un componente natural y racional? Pues la respuesta sencilla es sí. Fin. Yo les invitaría a que, Ya. aunque asuste, le echen un vistazo a su propio árbol genealógico para que trabajemos un poquito el autoconocimiento y que tengas acceso a cuáles son tus vulnerabilidades, porque también el hecho de que tengas el marcador genético no significa que se va a desarrollar.
requiere de los estímulos ambientales necesarios y de la falta de regulación emocional y afectiva en el individuo y de otras muchas variables, ya vimos ahí todo el listado, ¿no? Para que la genética te condene, digamos. Pero habrá quien, aunque tenga esos antecedentes, jamás va a pensar siquiera en suicidarse, ¿no? Si la genética nos condenara, pues entonces todos los hijos de suicida terminarían por ese mismo camino, ¿no? Sí, la racionalidad puede abonar, puede ayudarte para lidiar con esto, pero mi punto de vista profesional es que lo emocional termina siendo siempre lo más importante. Es más, nunca he recibido yo a alguien en terapia porque se siente súper bien emocionalmente. Ordinariamente la gente que va ahí es porque está sufriendo, ¿no? Y el trabajo que se hace muchísimo pues es de ese tipo, ¿no? De corte afectivo emocional. Fer. Sí, yo diría que acá hay dos escenarios. Está el escenario en donde eres consciente de la carga genética, vamos a decir, negativa, es decir, que puede influir de manera negativa en tu vida de esta manera. Y ahí lo racional sería ver qué se hace con esa información, ¿no? Ver si hay algún tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico que te puede ayudar a controlar esa parte. El otro escenario es cuando se desconoce y entonces ese factor genético revierte el orden, ¿sí? Lo que habíamos mencionado hace un momento. En ese caso ya la racionalidad no puede hacer nada, porque justamente si ya, no sé qué tan grande y no sé si Orlando sepa qué tanta influencia, ¿no? Porque a lo mejor el factor genético, la incidencia es de un 5%, pero a lo mejor es de un 80%. Entonces, si hablamos de una cosa así muy grande, en donde ya la racionalidad no puede tomar control, pues entonces ahí ya sería otro el caso, ¿no? Entonces, lo principal, yo creo que abonando a lo que dice Orlando, es intentar ser conscientes, porque una vez tenemos conciencia del problema, ahí es donde la racionalidad puede entrar a operar y nuestra voluntad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este problema? Pero si ya dejamos que el problema nos gane, ahí ya pues no hay salida. Muy bien. De verdad, quisiera que continuáramos, pero pues tenemos que terminar. Ok, ¿nos echamos otra hora? No, ya sé. Pues agradecemos mucho su asistencia y también le agradecemos mucho a Fernanda y a Orlando su disposición, sus respuestas para exponer el tema. Voy a comentar algo. Sí es importante ver esto desde un punto de vista filosófico porque de entrada se considera o nosotros consideramos que la vida es valiosa. Y esa es una cuestión filosófica. También alguien puede decir, la vida no es valiosa, pero esta aseveración tiene que tener un origen. No nada más alguien puede decir, la vida es valiosa, ¿por qué? Porque yo lo digo. Tiene que tener un origen y ese origen es filosófico. Aunque se encuentre en la religión, en Dios, aunque se encuentre en una teoría filosófica, pero sí el origen del valor de la vida o no valor de la vida es filosófico. Entonces, es importante también plantearlo desde este punto de vista. Ya la ayuda psicológica se da porque se está considerando que la vida es más valiosa a la no vida, que alguien viva a que se suicide, ¿verdad? Desde ahí lo quisimos tocar el tema. Bueno, me gustaría que nos acompañara Alejandro Marín, el pastor de esta iglesia. También le pasaré algunas preguntas que tienen tal vez un enfoque más espiritual, pero pues que nos despida el evento y no sé si quieras decir algunas palabras también, Alex. Gracias. Bueno, pues buenas noches otra vez a todos. Primeramente un gusto que nos acompañen, ver caras familiares ya, pronto nos haremos ya bien buenos amigos, ¿verdad? Todos los que nos vamos viendo en esos conversatorios y eso es bien importante, que podamos apoyarnos. Y bueno, como mencionaban nuestros panelistas, ¿verdad? Es una situación real que se está dando este tema del suicidio, es un problema pues de salud pública, están las evidencias, están los datos duros, ¿verdad? Están los números.
Y eso nos debe de hacer tener una conciencia al respecto pues, de este tema y hacer algo también, ¿verdad? Por un lado tenemos entonces el problema de salud pública, pero por otro lado también como cristianos, personas que somos de fe, con mayor razón tenemos que hacer algo al respecto. Y yo quiero compartirles rápidamente algo que encontramos precisamente en la palabra, en uno de los evangelios, el evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 30 al 31, le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y creo que hoy nos podemos llevar muy en claro todo esto, ¿verdad? Es importante amar a Dios, es importante amarnos a nosotros, porque también la medida en la que nos amamos a nosotros es en la medida en la que vamos a amar al prójimo, al más próximo que tenemos. De ahí viene esa palabra prójimo, ¿verdad? El más próximo que tenemos, y muchas veces son nuestra familia, muchas veces son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, los conocidos que tenemos ahí en corto, a quienes tenemos que aprender también a amar. Y una manera de amarles es siendo conscientes de esta problemática que nos aqueja y prepararnos, conocer al respecto para poder ayudarles. ¿Qué le parece? Entonces agradecemos mucho a nuestros panelistas, agradecemos mucho a todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos en septiembre para la segunda parte, que va a estar muy, muy buena. Y bueno, para terminar, yo quiero invitarles a que hagamos una pequeña oración. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú nos has dado esa capacidad de aprender, esa capacidad de conocer. Es increíble tanto que nos has dado, y en eso demuestras también tu amor para nosotros. En esta noche queremos darte gracias por nuestros panelistas, por nuestro moderador, por este grupo de académicos y profesionistas por la verdad. Te damos gracias por cada persona que está aquí, porque no es una casualidad, sino que tú decidiste que estuvieran aquí. Danos la facultad de amarte para también amarnos a nosotros mismos y amar a aquellos que nos rodean. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Un aplauso para Gracias. ustedes. Quisiera pedirle algo a los panelistas. Aquí están expuestos algunos casos particulares de algunos de ustedes y quisiera que no se fueran sin tal vez también recibir algo de apoyo de nosotros. Entonces, unos minutos que nosotros estemos aquí dispuestos a estar con las personas platicando. Si alguien, sus comentarios, sus preguntas que no fueron leídas, hay casos particulares de petición de apoyo, vamos a estar aquí unos minutos para sus órdenes, para ustedes, ¿sí? Pues les deseamos un bonito domingo mañana y buena noche también. Gracias.